Si eres trabajador del ISSSTE, te tengo una terrible noticia. Vas a perder un poco de tu pensión. Y no es porque hayas realmente hecho algo mal, sino porque el actual gobierno jugó a la bolsa con tu dinero y perdió de manera terrible. Este es el Chapucero, arrancamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Uno de los temas pendientes en esta campaña, que realmente muy pocos han hablado, son las afores y las pensiones. Y es que en este sexenio ha sucedido algo sumamente grave. Y es que ahora ya las pensiones, los fondos de pensiones de las afores, que tienen varios bancos, pero también los fondos de pensiones del ISSSTE, que también se maneja de manera privada, han empezado a financiar no solo grandes obras o medianas obras, sino también han empezado a jugar a la bolsa. Y esto ha generado que hayan pérdidas multimillonarias, porque como lo vamos a ver ahorita, finalmente este juego a la bolsa se hace de manera o muy mala o en particular muy manipulada, precisamente como una forma de robarse estos millonarios fondos de pensiones. Por ejemplo, el día de hoy Reuters sacó una nota, una exclusiva de cómo el pensioniste, el fondo de ahorro de los trabajadores del ISSSTE, perdió más de $20 millones en unas transacciones muy sospechosas. Y esta lana lo que va a impactar va a ser precisamente en las pensiones de todos los trabajadores. Dice así esta nota de Reuters. Pensioniste inyectó más de $20 millones en el peor momento de ICA, esta constructora famosa que, sin embargo, ese sexenio está a punto de quebrar. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado mexicano inyectó más de $20 millones en la constructora ICA y se convirtió en su mayor accionista cuando la empresa se dirigía a la insolvencia, o sea, la quiebra. Una inversión que ahora será borrada por un plan de reestructuración según fuentes cercanas al asunto. O sea, que ya perdió $20 millones, que al tipo actual son 400 millones de pesos, el fondo de pensiones, el pensioniste. Pensioniste que maneja unos 195 mil millones de pesos, alrededor de 10.500 millones de jubilaciones de trabajadores, adquirió con la transacción una participación del 10% en ICA. Dijeron 3 personas con conocimiento de la inversión que hablaron bajo condición de anonimato. Muchos detalles de la transacción no son públicos y ninguna de las partes involucradas estuvo dispuesta a hacer comentarios. A mediados de 2015, las acciones de ICA habían caído más de un 50% respecto del año anterior. Más de un 50% cayendo las acciones. Por un desplome en el peso que elevó su pesada carga de deuda denominada en dólares y un menor gasto del gobierno en infraestructura que llevó a la empresa a padecer una falta de efectivo y por eso perdió la mitad de su valor en 2015. A pesar de eso, a pesar que cayeron las acciones 50%, que es una lanata, Pensioniste comenzó a comprar acciones en ICA y gastó unos 400 millones de pesos, alrededor de 21.5 millones de dólares, a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción, dijo una fuente. Y de esta manera Pensioniste acabó siendo el accionista mayoritario de ICA en el peor momento posible. Obviamente, atrás de esto hay una gigantesca corrupción, ¿o no lo creen? La otrora mayor constructora de México finalmente dejó de pagar su deuda en diciembre de 2015. Cayó pues en insolvencia, en lo que llaman los financieros default, y que finalmente es algo tremendamente grave y que obviamente genera todavía que las acciones se empiecen a caer más. Tapensinia, profesor de ILITAM, que se especializa en gestión de riesgos y fondos de pensiones, dijo que los fondos deberían evitar este tipo de acciones volátiles. ¿A poco? Es obvio. No es por ninguna razón que algo cae un 50%. Obvio, dijo. Debería haber alarmas en la gestión de riesgos dentro de Pensioniste. Evidentemente. El regulador estatal del sistema de ahorro para el retiro, el CONSAR, examinó la compra de títulos, dijo su presidente Carlos Ramírez, y agregó que cumplía con las normas vigentes. O sea, tal vez no sea ilegal, pero sí fue muy poco ético, que generó pérdidas millonarias a todos los ahorradores del pensioniste. Los detalles sobre las tenencias de los fondos de pensión mexicanos no son públicos. Pensioniste no respondió preguntas de Reuters enviadas por correo electrónico ni a una llamada para hacer comentarios. En agosto de 2017, apenas el año pasado, ICA presentó junto a sus filiales una solicitud de concurso mercantil con un plan de reestructura, quiebra, solicitó la quiebra.
lo que llevó a la suspensión de la cotización de sus acciones con un precio de 1.48 pesos. Debo recordar que Pensioniste compró a 7 pesos la acción y ahorita estaba en 1.48 y antes estaba en 14 pesos. Así que, en otras palabras, perdieron toda esa lana. Esos 20 millones de dólares, casi 400 millones de pesos, se esfumaron por completo. Y por eso, si eres trabajador del Estado mexicano, si eres trabajador federal, esta pérdida tú la vas a pagar. No la va a pagar el pensionista, obviamente. No la va a pagar, obviamente, tampoco el ISSSTE, menos el gobierno federal. Porque es tu dinero. Tú la vas a pagar. El lunes pasado, ICA informó que un juez aprobó los convenios entre la firma y sus acreedores, con lo que incluyó el concurso mercantil en el que estaba desde el 4 de septiembre de 2017. A diferencia de Pensioniste, los inversionistas que optaron por la deuda sobre el capital se beneficiarán del plan de reestructuración de ICA. ICA recibió en junio de 2016 un crédito de 215 millones de dólares de la firma de inversión FinTech del empresario mexicano David Martínez y según el plan de reestructuración será el mayor accionista de la compañía resultante del proceso de bancarrota, de acuerdo con documentos en el sitio web de ICA. Pensioniste y otros accionistas de ICA verán diluidas sus participaciones al 0.01% según documentos. O sea que después de todo el rollo, finalmente no solo perdió sus acciones, sino también le diluyeron sus acciones, o sea, lo sacaron completamente de ICA. Y en serio, perdió toda esta lana. Perdió toda esta lana y no hay nada que pueda hacer. El fondo solicitó al regulador bancario y de valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que investigara si ICA violó la ley de valores mexicana. Se hablaron dos de las fuentes. Pensionista está tratando de determinar si ICA no divulgó información importante al mercado durante el proceso de quiebra, dijo una fuente. No estaba claro qué podría lograr Pensionista, que cambió su equipo de gestión el año pasado con sus reclamos, sobre todo desde que se aprobó el plan de reestructuración de ICA. Sina, el profesor del ITAM, dijo que era poco probable que el fondo recuperara algo. Ese es el riesgo que tomas cuando compras acciones. Bueno, sí, obviamente. Y ahí finaliza la investigación de Reuters. A ver, entonces un resumen. Pensionista que maneja los fondos de trabajadores del Estado y que debe manejarlos de una manera tradicional, una manera que no arriesgue la lana, porque es la lana de las pensiones de los trabajadores actuales. Finalmente juega la bolsa de valores. Y por alguna extraña circunstancia elige invertir en ICA, una constructora que ciertamente es muy famosa, pero que había venido perdiendo hasta la mitad de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores. De 14 pesos a la acción, estaba en 7 pesos la acción. Y entonces sí que dije, voy a comprar esta acción a 7 pesos, porque finalmente voy a, ganar, ¿no? Va a subir la acción. Compra 7 pesos, pero finalmente empieza todavía a ser todavía más devaluado. ICA empieza a hacer los tenedores de la deuda que están en dólares, empiezan a exigir el pago. Cae ICA en default, o sea, deja de pagar la deuda, solicita la quiebra y en ese momento cae todavía más las acciones a 1.48 pesos la acción. De 14 a 1.48 pesos. Y Pensionista le había comprado en 7 pesos. Y en ese momento llega un nuevo inversionista, paga la deuda y se convierte en el principal ya inversionista de ICA. Y Pensionista, que era también muy importante, tiene el 10% de las acciones, le diluyen sus acciones, como le llaman, y finalmente solo se queda con el 0.01% o menos de la empresa. En otras palabras, Pensionista perdió 400 millones de pesos en solo 6 meses. Y esto, ojo, es solo de una empresa. Porque la pregunta sería, ¿en dónde más ha invertido Pensionista tus ahorros? ¿En qué otras empresas ha comprado acciones también Pensionista? ¿Cuánto, de qué tamaño es la pérdida de Pensionista en este tiempo? Finalmente no tiene mucho tiempo que le aprobaron a Pensionista que agarrara el fondo de ahorros para invertirlos. Y ahorita lo está haciendo. Y ya vemos que lo hace pésimo. O no sé si lo hace muy mal. Porque cuando sucede esto, es que atrás de esto hay otro negocio. Hay el negocio de robarse las pensiones, finalmente, ¿no? Hay el negocio de que meto, obviamente, dinero bueno de los fondos de pensiones al malo y alguien se queda el dinero. ¡Claro, alguien se queda el dinero! Los accionistas de ICA, ellos mismos tal vez. Esto seguramente se está repitiendo no solo en Pensionista, sino también en las Afores. Porque las Afores todavía están en fondos mayores y realmente no sabemos nada de cómo están haciendo estas inversiones, de cuánta lana han perdido en la Bolsa Mexicana de Valores, a quién le han prestado. Porque hasta donde sabemos un poco es que las Afores, por ejemplo, están en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, están en varios hospitales que ha construido el grupo IGA, están también en petroleras que están ahorita en las rondas. Ahí están los fondos de ahorro, ahí están los fondos de Afore.
Pero sabemos estas cosas, pero realmente no sabemos el panorama general. Así que ojalá los candidatos en campaña, en particular López Obrador, le entre a este tema de una verdadera transparencia y una, obviamente, mejor regulación y cuidado de estos fondos de retiro, que yo lo tengo claro porque ustedes me hablan mucho, les preocupa demasiado. La verdad es que es un tema muy sensible las pensiones y vemos cómo las manejan con las patas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.